La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Proclamamos el Evangelio correspondiente a este lunes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Tomada de San Mateo en el capítulo 14, versículos del 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. En la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense, tengan calma, no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret y apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermoso el Evangelio de este día, casi finalizando la novena del Divino Salvador del mundo. Vamos encaminándonos a esta celebración. Vamos a vivir este año una bajada del Divino Salvador del mundo de manera espiritual y vamos a crecer en la fe en lugar de bajar. Y nos encontramos con este pasaje tan hermoso. Inmediatamente después de la multiplicación de los panes, todo lo que hemos proclamado el día anterior en la misa dominical, Jesús hace que sus discípulos se suban a la barca. Los discípulos en la barca con los discípulos siempre representan a la iglesia, y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Jesús está poco a poco enseñando, aunque los apóstoles y los discípulos todavía no lo entienden, a que Jesús un día va a partir físicamente, pero va a estar siempre con ellos y ellos se tienen que mantener siempre en la barca que es del Señor, que Él mismo ha tocado, que Él mismo ha permitido que sea la barca de los suyos. Y entonces se subió Él al monte a solas a orar. Aprendemos del Evangelio de hoy que en toda circunstancia, antes del día de trabajo, después del día de trabajo, en las situaciones de gozo, en las situaciones de dificultad, hay que buscar la oración, siempre, es lo primero. Y mientras más necesidad tenía el Señor, mientras más cansancio, mientras más tentación, mientras más dificultad, mientras mayor era la prueba, más Él oraba. Es lo primero que tenemos que aprender. Segundo, que la barca que va navegando sobre las aguas con viento contrario significa la iglesia, que tiene ataques del enemigo. Las aguas del mar siempre han sido vistas como el enemigo y sus demonios y todas las tentaciones que hay en el mundo, y las pruebas pues vienen reflejadas en el viento contrario, pero ambas podemos interpretarlas como las tentaciones y las pruebas que vienen de Dios
y las tentaciones del enemigo. Y ante todo ese viento y toda esa dificultad, yendo casi a la mitad del lago, pues obviamente no se sentirán tan tranquilos los apóstoles, sobre todo porque no está el Señor. Pero el Señor, después de encontrarse con el Padre, viene y, sabiendo la necesidad de los suyos, camina sobre las aguas para demostrar que Él tiene poder sobre el enemigo, sobre las tentaciones, y luego va a demostrar que Él es Rey de toda la creación y que está por encima de todas las pruebas. Piensan que es un fantasma, pero el Señor, al oír sus gritos, imagínense, gritaban que esto representa nuestros momentos de dolor, nuestros momentos de desesperación, como los que estamos viviendo en este momento ante la muerte de nuestros familiares y amigos. El Señor les dice a ellos y nos dice a nosotros 3 frases importantes. Número 1, cálmense, tranquilícense. Número 2, no tengan miedo. Y número 3, soy yo, aquí estoy yo y puedo vencer todo esto. Pedro, al ver esto, pues le dice: si de verdad eres tú, déjame subir sobre el agua, yo también caminar sobre el agua. Déjame hacer lo que tú haces. Y el Señor, que ha escogido a Pedro justo para eso, para ser su vicario, le dice: ven. Qué hermoso. Pedro comenzó a caminar sobre el agua, pero al ver las olas y el viento, tuvo miedo otra vez y se volvió a hundir. Como nosotros a veces en las pruebas, ante la muerte, ante la enfermedad, tenemos miedo. Y el Señor le tomó de la mano cuando Pedro gritó, otra vez grita: Señor, sálvame. El Señor lo toma de la mano, lo levanta y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué tuviste miedo? Y al entrar Jesús con Pedro en la barca, fíjese, Jesús, Pedro, la iglesia, la barca, todo se calmó. Si nosotros estamos seguros que el Señor va con nosotros, vamos con la iglesia, y aunque Jesús físicamente no está, espiritualmente está con nosotros, pero también físicamente está en la Eucaristía, nunca vamos a perecer. En este día yo los invito, en el nombre de Jesús, a escuchar lo que nos dice: cálmate, no tengas miedo, aquí estoy yo. Y el Señor se pone después, al llegar al otro lado, a sanar a todos. Aún el que tocaba su manto se sanaba. Tú también en este momento pídele la sanación al Señor. Ánimo pues, cálmate, no tengas miedo, aquí está el Señor, que te da su bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.